Perfecto. Obturación del conducto radicular. Hemos hablado de un montón de cosas. Hemos hablado de limpieza y conformación, ¿sí o no? ¿Sí? Limpiamos, eliminamos el contenido y le damos una forma. Conformación. Lo hemos hablado en los coloquios. Tremendo, esos coloquios que salían todos llorando, sangrando. ¿Sí? ¿Sí o no? Así es. Sí, me llegó a mí, que salían todos llorando y prácticamente sangrando. Perfecto. Yo no vi ninguno, pero bueno, está bien. Y era en el momento que aprendían, realmente. Limpiamos y conformamos. Entonces, ya que limpiamos tanto y conformamos tanto, ¿por qué no lo dejamos así? Sin obturar. ¿Está? Tiene un porqué. Entonces decimos que la obturación del conducto radicular es la obliteración, escuchen bien, es la obliteración del espacio que ocupaba la cámara pulpar con un material inerte, biológicamente compatible, tridimensionalmente estable, ¿sí? Radio opaco. Si no es radio opaco, a nosotros no nos sirve, ¿verdad? ¿Sí? Y de ser posible, si existe la necesidad de tener que retirarlo para hacer un retratamiento, de que se pueda retirar y no tenemos que entrarlo en el pico y la pala, ¿verdad? ¿Vamos? Esa es la definición de obturación. Se las recomiendo que la estudien. ¿Por qué? Porque los que tengan que rendir final les va a tocar obturación y lo primero que se les va a preguntar va a ser ¿cuál es la definición de obturación? Y explíqueme las palabras que me está diciendo. ¿Está? ¿Entendieron? ¿Entendieron lo que es? Ahora vamos a ir a ver viendo cada tema, de cada término, ¿sí? Si me anda el aparato vamos a ir viendo. Si no, bueno. Esa es nuestra realidad. Ustedes saben que los conductos no son rectos, que los conductos no son lisos, que hay un montón de interconductos y de cosas raras adentro de este gran sistema, ¿sí? Obviamente, como les expliqué desde un primer momento, les muestro radiografías o dibujos de molares porque es lo más representativo, ¿sí? Que un incisivo central superior, que a lo mejor no tiene nada, ¿está? Entonces, ¿por qué obturamos? Se los acabo de decir. Ahora vamos a ver, ¿para qué obturamos? Tiene ¿por qué obturamos? Es el requisito principal. ¿Para qué obturamos? Es la finalidad de la obturación, ¿sí? ¿Con qué obturamos? Son los materiales de obturación. Y ustedes, por una cuestión de tiempo, se salvaron de cómo obturamos, que son las técnicas de obturación, que aproximadamente son 40, y que años anteriores yo tenía más tiempo y las tomábamos, ¿sí? En los parciales. ¿Ah? Entonces, vamos a ver por qué obturamos. Esta es la realidad. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Cuando me quieran interrumpir, me interrumpen. ¿Está? Vamos a empezar. Yo hablé hace un ratito ya del OMI. Etapas fundamentales de un tratamiento endodóntico. Esto les va a servir para toda la vida, no solamente para este teórico. El diagnóstico, la radiografía preoperatoria. ¿Cuántas veces me han escuchado hablar de la radiografía preoperatoria? De la bendita radiografía preoperatoria y de las longitudes que ustedes deben tratar de recordar. Al paciente lo tienen ahí sentado y el incisivo central es el incisivo central y mide promedio tanto como ustedes ya saben, ¿sí? Diagnóstico, ¿ya? ¿Qué hacemos con el diagnóstico? Del diagnóstico vamos a ir a la técnica, son técnicas diferentes, ¿eh? Si determinamos que es un amigo, vamos por un lado, si determinamos que es una gangrena, vamos por otro lado, ¿está? Y hacemos la limpieza y conformación. Hicimos el diagnóstico, será o la extirpación o será la neutralización, depende del diagnóstico, limpiamos y conformamos, o sea, retiramos del contenido, le damos una forma específica, que ustedes lo tienen medio grabado en la cabeza, obturamos el conducto radicular en todos los planos, tridimensionalmente, ¿sí?
y sacamos una radiografía, un control clínico radiográfico inmediato e inmediato. Lo correcto, y que es lo que hacemos los que prácticamente nos dedicamos a esto, es hacer controles a distancia, porque todo no nos sale bien. Nosotros podemos hacer las cosas súper bien, súper minuciosas, pero es el organismo el que manda, ¿sí? El que decide, digamos, más que manda. La anatomía es la que manda, ¿sí? La anatomía nos dice esto es curvo, esto es recto, esto. Pero la biología es la que tiene la última palabra. Y es ahí donde la vamos a controlar, en un control a distancia. ¿Está? Entonces, esto les va a servir no para ahora, sino para toda la vida. Entonces, una de los requisitos de por qué obturamos el conducto radicular es para evitar la filtración. ¿Qué filtración? La filtración corono-radicular, tanto desde el ápice como desde la corona. ¿Por qué? Si nosotros dejamos todo abierto, limpio pero abierto, esto está en contacto con ¿qué? Con los tejidos periapicales, ¿sí? ¿Qué hay en los tejidos periapicales? Hay líquidos tisulares, ¿sí? Que entran y salen al conducto, ¿ya? Tienen una temperatura especial adentro del conducto, son ricos en proteínas, se descomponen, vuelven a salir esos líquidos tisulares y son altamente irritantes para los tejidos periapicales. ¿Otra vez? ¿Vuelvo? ¿Sí? ¿Por qué obturamos y nos dejamos así abierto? Para evitar la filtración. Coronaria, yo no creo que haga falta que yo les explique que evitemos la filtración coronaria y dejemos el conducto abierto a la luz de la luna, ¿no? Porque entra obviamente en el todo. Pero a nivel apical, ¿por qué? Dejamos abierto. ¿Esto dónde está? ¿En contacto con quién? Periodonto, hueso, en el alvéolo, ¿sí? Esto está abierto, ¿sí o no? Está abierto, ¿ya? Entonces, este es el objetivo principal de la obturación. Después vamos a hablar de las finalidades. El objetivo es evitar la filtración del conducto radicular. ¿La filtración de qué? De líquidos tisulares. ¿Todos tenemos líquidos tisulares o no? Sí. Todos. En todas las células del cuerpo están bañadas por líquidos tisulares, ¿sí? Con un alto contenido proteico. Ese líquido tisular entra, tiene una temperatura ideal, entra, se empieza a descomponer, ¿sí? Como entra, sale y es altamente irritante para los tejidos periapicales. ¿Está? Por eso nosotros con la obturación cerramos esa comunicación. ¿Está? Sí. ¿Sí? Este es el objetivo. Ahora vamos a hablar de las finalidades, que son 3. El objetivo, evitar la filtración corono-apical. Las finalidades son 3. Un objetivo, 3 finalidades. ¿Estamos? Pongan atención que tenemos el cuarto parcial, ¿eh? Bueno. Conducto radicular expuesto a la saliva. Yo no tengo mucho que contarles que no podemos dejar un conducto radicular abierto a la boca, en la boca. De todas maneras, con una restauración maso tenemos filtración. Y con una restauración buena también podemos tener filtración. ¿Por qué? Porque se le puede romper al paciente, se le puede caer un pedacito y tenemos filtración a nivel coronario. ¿Está? Miren ahí, punta percha, ¿la ven? Y tenemos. Entonces, la filtración apical, la obturación trata de impedir el pasaje, ¿sí? De exudado, que son los exudados, líquido tisular, bacterias y toxinas desde el periápice al conducto, ¿sí? ¿Está? Desde el periápice al conducto, ¿sí? Acá hay un espacio, hay un orificio que antes por este orificio entraba una vena, una arteria, ¿sí? ¿Estamos? Todo el sistema nervioso, de la pulpa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Con la obturación lo vamos a
obliterarlo, vamos a sellarlo, vamos a cerrar a ese espacio y lo vamos a aislar. Ese pequeño sistema del gran sistema. ¿Está? ¿Me entendieron? Entonces la obturación tiene que ser, miren acá, diafanizaciones hechas en la mano por nosotros, o sea, por profesionales, ¿sí? Miren cómo puede haber filtración. Se hacen las transparencias y así todo. Imagínense haciendo las cosas medianamente bien, cómo puede haber filtración, ¿sí? Filtración con tinta china, dientes obturados con gutapercha, con palpación lateral, que es la que ustedes dominan en este momento. Dios mío. Entonces, bueno, ponele. Entonces, aunque sea burda la explicación, tiene que ser así, tanto un tapón a nivel apical, para que se acuerden, ya no sabíamos qué ponerle, tanto un tapón apical como un tapón a nivel coronario. ¿Está? ¿Estamos? A lo mejor si le pongo una tapita de cerveza puede ser que se acuerden más que un tapón. Bueno, estaría mejor, ¿no? Bueno, ustedes toman más cerveza que vino. Bueno, entonces, un tratamiento endodóntico no ha finalizado hasta no haberse hecho la restauración definitiva. ¿Está? Estas son las tablas de la ley. ¿Está? ¿Estamos? La tabla de la de Moisés, la tabla de la ley. Si no se logra un buen sellado corona apical, el pronóstico es un sencillo fracaso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Algo que quieran volver para atrás? ¿No? Ese es el objetivo de la obturación. ¿Entendieron cuál es el objetivo? Sí. Bueno. Entonces, la prevención de la filtración coronaria post-tratamiento constituye un paso fundamental para asegurar el éxito de esto. ¿Estamos? Cerramos el capítulo. Vamos a hablar ahora. Bueno, esta es la imagen que ustedes tienen que ver y ustedes tienen que ser autocríticos de sus propios trabajos. Tienen que ver que no haya zonas radiolúcidas, que la gutapercha acompañe la anatomía de la pieza dentaria, que no haya, que tenga buena divergencia. ¿Estamos? ¿Sí? Ese es lo que tienen que ver ustedes en la radiografía final. Donde ven zonas radiolúcidas, donde ven obturaciones cortas, obturaciones deficientes, empecemos a corregir los errores. ¿Estamos? Bueno, yo les hablé, ahora vamos a hablar de las 3 finalidades. Yo les hablé, les dije al principio, vamos a ver algunos términos antes de empezar con las finalidades. Les dije, tridimensionalmente estable, biológicamente compatible o no. ¿Sí? Radio opaco, también les dije, ¿está? Bueno, la tridimensionalidad, la obturación tiene que estar en múltiples planos. Si nosotros hicimos una buena conformación, limpiando todas las paredes, como hablábamos en el coloquio, ¿sí? De repente, qué fuerte que salió. Como hablábamos en el coloquio, lo más probable es que la obturación también sea tridimensional, ¿sí? La obturación debe llenar de manera tridimensional, conducto conformado, de nada van a alcanzar de manera satisfactoria el límite apical, pero dejar espacios laterales abiertos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que no se cumple con una de las finalidades cuando quedan espacios abiertos, ¿sí? Entonces, ¿entendieron lo que es la tridimensionalidad? ¿Ah? La única manera que tenemos hasta ahora es la radiografía, de hacer una valoración en este momento, ahora. Con el tiempo, seguramente cada uno de ustedes va a tener otro tipo de aparatos en su consultorio, donde se puedan sacar muchas más radiografías de diferentes planos o tridimensionalmente. A lo mejor muchos se pueden comprar un combin y tener el combin en el consultorio, etcétera, etcétera. Entonces la ven de todos los ángulos. Pero en este momento lo más rápido, económico que tenemos es la radiografía. Tiene sus limitaciones porque si estamos hablando de tridimensionalidad y tenemos una imagen que es bidimensional,
tiene sus limitaciones, pero es lo único que tenemos, ¿sí? De todas maneras, proporciona algunos criterios para valorar la calidad de la obturación, ¿sí? Con la radiografía, y si empleamos alguna otra técnica, poniendo el haz de rayos en alguna otra posición, seguramente que vamos a ver otro tipo de cosas, ¿tá? Finalidades. El objetivo ya está, ¿sí? Finalidades. Son 3. Cierre biológico. Algo les dije. Voy a aislar con mi obturación, ¿sí? Este pequeño sistema del gran sistema. Le voy a dar la posibilidad al organismo que produzca un cierre biológico. ¿Cómo es ese? ¿Qué quiere decir ese cierre biológico? Que deposite tejido, tejido duro, que puede ser osteoide, puede ser cementoide, puede ser una mezcla de diosa y pantera. ¿Por qué osteoide? Porque no tiene la arquitectura del original, ¿sí? A veces tiene microporos, no está ordenadito como lo vemos nosotros al tejido original, ¿tá? Entonces, el organismo, una vez que nosotros le sacamos el problema, ¿se lo sacamos o no el problema? Sí, se lo sacamos. Si estaba infectado, barrimos con todo, ¿sí? Y le neutralizamos y volvimos a tener salud, ¿sí? Si tenemos una inflamación, también sacamos todo y le damos la posibilidad a que se produzca, conservando el muñón, a que se produzca el cierre biológico. Cuando tenemos una gangrena, tenemos un proceso periapical, obviamente que el organismo va a tener más trabajo, va a tener que reponer más tejido. Pero en los dos casos, si las cosas están bien hechas y el organismo, la biología está de mi lado, responde bien y se produce el cierre biológico. Ahí lo tienen. ¿Está? Yo sé que les gusta la histología, ¿sí? Depósito de cemento que va obliterando el foramen. Va depositando tejido duro, ¿sí? Para obliterar el foramen apical. No vamos a tener más comunicación. Esta comunicación no va a existir más. Esta comunicación existía cuando el diente de la pieza dentaria estaba sana. Vena, arteria, ¿sí? ¿Está? Toda la parte nerviosa de la pulpa, etcétera, etcétera. El drenaje, todo. Entraba y salía. Ahora no tiene que hacer más nadie nada. No tiene que entrar una vena, no tiene que entrar una arteria, no tiene que entrar nadie. Tiene que estar cerrado, obliterado. Nosotros nos encargamos de darle las condiciones y el organismo me responde. Un poco antes, un poco después, depende de la patología, depende del proceso periapical, depende del diagnóstico que tengo, ¿tá? Pero por lo general tenemos un 99% de éxito en biopulpectomías totales, ¿sí? ¿Es mucho o no? Y tenemos un poquito menos, un 95, un 90% en piezas dentarias con lesiones periapicales. Es muy buen porcentaje, o sea, cura, ¿sí? Cura y repara, pero se tienen que dar las condiciones y el organismo tiene que poner lo suyo, ¿tá? Otra vez, cierre biológico, acá lo tienen, cierre biológico, ¿sí? ¿Tá? Cierre biológico era una finalidad selladora antimicrobiana. Antimicrobiana, ¿qué quiere decir? Les voy a hacer una pregunta. Que me conteste tiene el parcial aprobado. ¿Qué finalidad cumple el sellador? Ustedes obturan con gutapercha y con sellador, ¿sí o no? ¿Qué finalidad tiene el sellador? ¿Qué sella el sellador? Obturar los conductillos. Los conductillos laterales que parten, ¿no es cierto? Que parten de la luz del conducto, los obliteran, los cierran. Por eso tienen que estar limpios, ¿verdad?
¿Qué puede haber quedado ahí adentro? Microorganismos. No, ahorita, bueno, ahí en la entradita. Microorganismos. ¿Qué puede haber quedado? Microorganismos. Una biopulvectomía. ¿Qué puede haber quedado dentro de los conductillos? Las Sangre. prolongaciones protoplasmáticas. En una gangrena, ¿qué puede haber dentro de los conductillos? Bacterias. Las sellamos, las sepultamos, que se mueran ahí adentro. ¿Está? Los problemáticos son los que tienen comunicación con el exterior, los conductos laterales. ¿Está? Pero si desde adentro ya les cerramos la puerta, tenemos más posibilidades. Finalidad selladora antimicrobiana. Ahí tienen la luz del conducto y los microorganismos cómo caminan. En el parcial anterior alguien preguntó si había microorganismos gram negativos y gram positivos. Me parece que esto estudiaron en segundo año, ¿no? Sí, hay microorganismos gram negativos y gram positivos. Chicos, cuarto año, ¿eh? Bueno, ahí están los microorganismos caminando, caminando. Hay un estudio que estudia la invasión, yo se los conté otra vez, la invasión del conductillo dentinario de los microorganismos. Supóngase que allá afuera, vamos a ver, el pasillo es la luz del conducto y este es el conductillo dentinario. A nivel cervical lo invade, camina 74% del conductillo dentinario, hasta acá. A nivel medio baja un poquito, a un 40%, y vuelve a subir el porcentaje de invasión de ese conductillo a nivel apical. Esos conductillos, esa pared tiene que estar totalmente limpia, la pared del pasillo tiene que estar sumamente limpio para que yo pueda obliterar esas entradas, ¿sí? Y estos bichos que están acá adentro o prolongaciones protoplasmáticas queden sepultadas, ¿sí? Ahí nos tienen a los muchachitos caminando por los conductillos dentinarios, ¿sí? A pesar de todo, miren acá los sismos, ¿se acuerdan? Tenemos sismos, por eso es tratar de hacer la limpieza, la conformación en múltiples planos, ¿sí? Siguiendo las agujas de reloj, circunferencial y progresiva. Me habrán escuchado los 185 alumnos que están cursando cuarto año hoy. ¿Está? 14 abandonaron. Bueno, miren acá lo bueno que es hacer todo lo que se pueda y todo lo que se pueda limpiar. Acá es imposible llegar cuando tenemos hijos. Esto se da mucho, a veces en premolares, y mucho se da en los molares, en las raíces mesiales, de los molares inferiores, en las raíces vestibulares, de los molares superiores. Hay como una comunicación que no entran los instrumentos y lo único que puede entrar ahí, ¿quién es? El irrigante. Entonces, lo importante de la irrigación para tratar de que no tengamos esos microorganismos. Miren este esquema. Conducto normal, ¿sí? Dice acá, conducto vacío. Invaden los microorganismos. ¿Está? Invadido por los microorganismos. ¿Sí? Dice acá. Microorganismos los túbulos girando. Se forma la famosa biopelícula. ¿Está? Y acá, a pesar de todas nuestras maniobras, lo seguimos teniendo. ¿Está? Seguimos teniendo. Dice acá, zonas inaccesibles a la instrumentación. ¿Está? Con lo único que nos podemos ayudar es con dos cosas. Con la irrigación frecuente, permanente, antes, durante, después, mucho irrigación, y cuando sospechamos de una invasión, por ejemplo, cuando tenemos una gangrena pulpar, de la medicación intraconductal. Que acuérdense que se divide en ion calcio en un oxidilo, y el oxidilo difunde a través de los canalículos dentinarios. Lo saben porque lo rindieron hace muy poquito. Digamos. Ponele. ¿Y ahora? ¿No anda más? ¿Y no anda más? Ahí está. Finalidad.
modalidad selladora con el objeto de evitar el espacio vacío. La número 3, ¿sí? Cierre biológico, la antimicrobiana y evitar el cierre, el espacio vacío. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Ah? El otro día me mostraron una radiografía, no sé quién es, yo no los conozco, les digo la verdad, no los conozco. Los veo, sí, más conocidos, menos conocidos, no los conozco. Me muestra una radiografía y yo, me parece que te falta compactación. Y se veían las zonas oscuras. Le faltaba compactación. No sé si la hizo, no sé, porque no lo volví a ver, no sé quién es. Pero no vi la radiografía final. Pero se ve perfectamente bien. Zonas radiolúcidas. ¿Por qué no debemos tener espacios vacíos? Porque ahí donde hay espacios vacíos va a haber filtración. ¿Filtración de quién? De líquidos tisulares. ¿Qué va a pasar con esos líquidos tisulares que tienen alto contenido proteico? Van a entrar en descomposición, salen y son altamente irritantes para los tejidos periapicales. Por eso es tan importante la radiografía. Ustedes hacen una prefinal, nosotros a veces no. Miramos la radiografía a ver si no nos quedó espacio vacío. Se ven zonas radiolúcidas, ¿tá? Pero también podemos tener espacio vacío a nivel apical. Entonces, habíamos quedado que cuando teníamos una infección, teníamos una gangrena, nos íbamos prácticamente al RAS, ¿sí? Al 0,5 del nivel anatómico radiográfico, ¿verdad? Y cuando estábamos con una biopulpectomía, que teníamos que conservar ese muñón, ¿sí? Nos quedábamos a 1,5, digamos. Más que eso, el organismo no lo tolera. Y ahora les voy a contar por qué. ¿Puede ser? No, no puede ser. Porque eso ya se considera espacio vacío. Se hicieron estudios, yo creo que les conté, se hicieron estudios en las pancitas de las ratas de investigación. Se le pusieron tubitos de teflón, obturados al ras, obturados a 1 milímetro, obturados a, obturados sí, a 1 milímetro, 2 milímetros, a 3 milímetros, ¿sí? Los que estaban obturados al ras y a 1 milímetro no hubo problema. Los obturados que dejaban el espacio vacío de 2, de 3 y de 4 del tubito vacío tuvieron un proceso inflamatorio. ¿Está? Entonces es importante que la obturación llegue hasta donde corresponde. Estamos en 0,5 y estamos a 1 milímetro y alguito en las biopulpectomías. ¿Sí? ¿Está? ¿Estamos ahí? Bueno. Procedimiento previo a obturación de los conductos radiculares. Se lava, ahí tienen el tapón de virutas dentinarias, lavamos todo lo que podemos, se lava todo lo que podemos, ahí está el conductillo con las virutas que nosotros provocamos, ¿sí? Provocamos esa viruta ahí, provocamos los bloqueos, acuérdense de los bloqueos y de los accidentes operatorios, ¿sí? Barro dentinario, así están los conductillos dentinarios, ¿sí? Nada se puede obturar con esa capa, de smear layer, ¿vamos? ¿Sí? ¿Cómo tienen que quedar los conductillos? Así, ¿sí? No se cansen nunca de lavar y volver a lavar, ¿sí? ¿Está? Así tendrían que quedar los conductillos dentinarios, ¿estamos? Diferentes imágenes con microscopía electrónica de barrido. ¿Con qué lavamos? Con hipoclorito. ¿Conecta? También conecta. ¿Qué era Electa? Etilendiamino tetracético. ¿Qué usábamos de Electa? La sal disódica y trisódica. ¿Qué es Electa? Es un quelante. Quela el calcio, actúa sobre la materia inorgánica. Y el hipoclorito de sodio actúa sobre la materia orgánica. Qué bien, ¿cómo saben? Bueno, entonces, los últimos lavajes sería conveniente, las últimas irrigaciones serían convenientes. Conecta, se deja un minuto, ¿sí? Se lava con hipoclorito y secamos el conducto radicular. ¿Estamos? Momento de la obturación. Cuando decidimos
que obturamos el conducto radicular. ¿Cuándo? ¿Hoy lo obturamos? ¿Mañana lo obturamos? ¿Cuándo lo obturamos? Limpieza y conformación, tamaño óptimo. ¿Hay receta? ¿Alguna vez le di receta? Jamás. Porque todas las piezas dentarias son distintas. Uno tiene el conducto más amplio, uno tiene el conducto menos amplio. Ustedes como clínicos, a partir de la primera lima que ajustó, sabrán lo que tienen que hacer. Pieza dentaria asintomática. Nunca obturen una pieza dentaria con dolor. Le ponen medicación, nos vemos dentro de 10 días. ¿Sí? 14 días. ¿Estamos? Nunca obturen con dolor. ¿Está? Exudado. Nunca obturen con exudado. No obturen con exudado. Ustedes a veces, no sé si les ha pasado, hacen una apertura y empieza a drenar el conducto radicular. O se llena, si estamos en inferior, se llena de un exudado. No obturen, o lo esperan, lo lavan y esperan. Yo le pondría medicación y lo esperaría. Hay modas, hubo modas de hacer todo en una sola sesión, ¿sí? Obturar, y ahora volvemos a foja cero y la moda es, si hay algún tipo de inconveniente, hacerlo en 2 sesiones y poner medicación. Nunca obturen con exudado. Dientes con lesiones periapicales y reabsorciones externas. Estos tipos de lesiones, reabsorciones, que tampoco hablamos de reabsorciones o lesiones periapicales, lo más conveniente es esperar a una próxima sesión. Ponerle medicación que nos va a ayudar mucho, va a detener esa reabsorción que pueda llegar a tener esa pieza dentaria, y en la próxima sesión, 14, 21 días, estamos en condiciones de hacer la obturación definitiva. Entonces me van a decir, bueno, no obturamos nunca. Sí, obturamos, siempre obturamos. Antes, después, dentro de unos días, en el momento, a veces se dan las condiciones que podemos obturar en el momento, estamos haciendo una bio, podemos obturar en el momento, no hay ningún problema, ¿está? Yo les estoy hablando de los posibles problemas que podemos llegar a tener. Por ejemplo, les hago una pregunta. Yo tengo un paciente con una fístula, no drena por conducto, tiene la fístula. ¿Obturan o no obturan? A ver, ¿obturan o no obturan? ¿No obturan? Bueno, yo obturo. Bueno, pero te la guardé. Yo obturo. La fístula no es mala. La fístula es buena. La fístula está haciendo que drene por ahí todo un contenido que ya está en el hueso. ¿Está? Si el paciente no tuviera la fístula, tendría la carucha así. ¿Está? Entonces la fístula no es mala. ¿Les da miedo? Pongan medicación, nos vemos la semana que viene o la otra. ¿Sí? Y la fístula desaparece. Eliminada la causa, la fístula desaparece. ¿Está? ¿Tienen miedo? Pongan medicación, nos vemos cuando nos encontramos la otra semana. Pero si ustedes obturan, si no drena, si no hay dolor, no hay nada, no va a haber dolor. Cuando hay fístula no hay dolor porque el organismo encontró una zona de menor resistencia y por ahí está drenando. ¿Está? La fístula en 4 o 5 días va a desaparecer. ¿Está? ¿Sí? Es buena la fístula. Tiene otra cosa que es muy buena. Se puede hacer cuando, por ejemplo, tenemos una fístula entre medio de 2 piezas dentarias o entre medio de 2 raíces. Hacemos una fistulografía. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué loca que estoy? No. Ponemos un cono de gutapercha finito por la boca de la fístula y nos va a llevar exactamente a quién me está causando el problema. A qué raíz o a qué pieza dentaria me está causando el problema. ¿Está? Es buena la fístula, no le tengan miedo. Pongan, el paciente a veces me molesta un poquito. ¿Sí? ¿Hiciste? ¿Hicieron? ¿Hicieron acá alguno? El doctor Caramelo hizo hace unos días en periodoncia.
qué bárbaro, ¿no? ¿Quién se tiene que andar metiendo el doctor Caramelo con la endodoncia? Quiero saber, ya mismo déjame la mano. Pero hizo una... Viscerografía. Veamos. Límite apical de la obturación. Factores de los cuales depende el límite apical de la obturación. ¿De qué depende? Factores anatómicos histológicos, estado de maduración y de diagnóstico. Factores anatómicos histológicos. ¿Qué puede ser esto? ¿Es lo mismo un señor que tenga 85 años que un niñito que tenga 14? No. Ese señor que tiene 85 va a tener depósito de cemento por la gran atención que sufrieron esas piezas durante 85 años. ¿Está? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, factores anatómicos e histológicos. Por ejemplo, un conductito, ustedes saben que solamente el 12% coincide el nivel anatómico, el extremo anatómico con el foramen apical. Solamente un 12%, el 48% está hacia distal. ¿Sí? Entonces, eso es otro factor. ¿Sí? Estado de maduración. Ahora vamos a ver cada una de estas cosas. Estado de maduración. Un ápice abierto. Otro tema que lo lamento con ustedes, pero no lo digo. Estado de maduración. Endodoncia en permanentes jóvenes. ¿Sí? Una franja muy importante que hay en la endodoncia, que el odontopediatra dice que son dientes permanentes y el odontólogo, el endodoncista dice que no porque es un niño. ¿Sabes? Y ahí nos tiramos la pelota, ¿viste? Y quién lo atiende y quién no lo atiende. Estado de maduración apical. ¿Se puede obturar una pieza dentaria con un ápice abierto? No, imposible. Y el diagnóstico es importante. El diagnóstico. Tenemos un gran proceso periapical, tenemos una gran reabsorción. Vamos a darle tiempo. Eliminemos la causa, pero vamos a darle tiempo. Medicación intraconducto. Le damos tiempo a esa lesión, a esa pieza dentaria que se calme y después obturamos. ¿Está? Aspecto histológico del ápice radicular. ¿Qué pasó? Ahí lo tienen. ¿Siempre coincide con el extremo? No. Estos aspectos histológicos, ustedes tienen que saber que no siempre coincide con el extremo anatómico. Muchas veces está hacia un costado. ¿Está? Eso es normal. Eso es normal. ¿Estamos? No insistan acá. No insistan acá porque van a salir acá. ¿Está? Acuérdense de la clase anterior. Saquen radiografía, 7000 radiografías. Aspecto radicular con depósito de cemento. Esto es cemento. ¿Sí? Esta pieza dentaria es de una persona muy grande que por la gran atención el organismo empieza a depositar cemento. ¿Va a estar más corto? Sí, va a estar más corto. ¿Sí? Obviamente que el nivel de obturación va a estar más corto. Miren dónde está la encina y lo demás es cemento. Estado de maduración apical. ¿Se puede obturar una pieza dentaria así? No. Absolutamente no. ¿Qué hacen ustedes cuando hacen, pregunta, fatal, el escariado? ¿Qué hacen? El stop apical. Hacen un stop apical, ¿verdad? Para que no haya obturación. ¿Se puede obturar una pieza así? No, jamás. Esto es permanentes jóvenes. Acá se hace todo un procedimiento, procesos y procedimientos, ¿sí? De apexogénesis y apicoformación, le sacamos el problema a la pieza dentaria y le damos la posibilidad, mediante medicamentos, etcétera, etcétera, que ponemos dentro del conducto, de que ese organismo continúe con su proceso normal de crecimiento radicular hasta que nos dé la posibilidad de hacer una obturación como corresponde. ¿Tá? Esto es imposible obturar con cualquier cosa, porque esto está en contacto directo con el tejido, ¿sí? Con el hueso, está en el alvéolo. ¿Estamos? Permanentes jóvenes, ¿sí? Seguimos. Diagnóstico. Otro problema. ¿Es lo mismo en un avión
que en una gangrena con un proceso periapical seguramente que hay una reabsorción. Entonces ahí tiene mucho que ver la medicación intraconducto. Es sumamente importante, ¿sí? ¿Es lo mismo acá? ¿Mi nivel de obturación que acá? No. No, acá ya hay toda una reabsorción. Eliminemos la causa, ponemos medicación y ¿hasta dónde vamos? Con la obturación. Hasta lo más que podemos, hasta el RAS. Acá teníamos que respetar que el muñón, ¿sí? Para lograr que el cierre biológico. Está todo medio relacionadito, ¿vieron? O bastante. ¿Estamos? Hasta donde podamos. ¿Cierto? Ahí tenemos un proceso periapical. En este proceso periapical se puso medicación, etcétera, etcétera. A veces se puede poner un tapón de MTA. Cuando no nos dan, pues no vemos que tenemos buenos resultados porque fuimos controlando y la cosa sigue exactamente igual. Tiene que ver mucho, tiene que tener, no me sale. Tiene que ver mucho el estado del paciente. Si el paciente tiene una enfermedad de base, tiene algún problema sistémico, nos va a costar un poco más, seguro, ¿sí? Problema diabético, tiroideo, oncológico, etcétera, etcétera, que mejor ni hablemos de eso. ¿Estamos? ¿Ah? Todo eso ustedes lo tienen que tener en cuenta cuando tratan a un paciente, ¿sí? Previa autorización del médico. ¿Está? Bueno, por ejemplo, ¿qué pasó acá? Una gran reabsorción. Fue sometida esta pieza dentaria a un gran esfuerzo, ¿sí o no? Miren el puentazo ese que tiene ahí, fue sometida a un gran esfuerzo. ¿Y cómo respondió el organismo? Con una gran reabsorción. Esto hay que sacar si no sacamos, chao, un día no encontramos más de esta raíz. Se saca ese puente, se hace el tratamiento, se pone medicación o se hace el tratamiento para que no prosiga esta reabsorción radicular. ¿Tá? Interfaces. ¿Qué son las interfaces? ¿Saben lo que son las interfaces? ¿Qué quiere decir interfaces? La distancia intermolecular mínima entre dos superficies. ¿Qué superficies van a estar acá en contacto? ¿Cuáles son? La pared dentinaria, sellador de gutapercha, ¿sí o no? Pared dentinaria, tubo dentinario, sellador, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sellador, arriba. Sellador, tejidos periapicales, arriba en el ápice. ¿Puede ser otra interfase? Sí. Cono de gutapercha, tejidos periapicales. Virutas dentinarias provocadas por ustedes, tejidos periapicales. Estas son las 4 interfaces que podemos llegar a tener. ¿Cuál puede ser la más importante? Esta es la más grande y la más, digamos, no sé si importante, pero es la más grande, Es la que abarca todo el conducto radicular, sellando y obliterando los conductillos dentinarios. Interfase. Distancia intermolecular mínima entre dos superficies. ¿Está? Esta es la que va a sellar. Miren cómo arriba dentro en los conductillos laterales. ¿Sí? Ustedes se tienen que fijar en la pared dentinaria, como dice esa flechita ahí. ¿Estamos? Pared dentinaria, gutapercha. ¿Sí? De todas maneras, haciendo las cosas muy bien, en la mano, hicimos cortes, se hicieron cortes, y miren la filtración que hay, el espacio vacío. Una de las finalidades era evitar el espacio vacío. Y miren, haciendo bien, cómo todavía tenemos espacio vacío. ¿Saben? Las dos filtraciones que están ahí en diferentes niveles. Miren con microscopía electrónica de barrido las cosas que se pueden llegar a ver. ¿Está? ¿Es dramático? Sí, es. ¿Hay que tener mucho cuidado? Sí. Cuanto más cuidado tenemos, cuanto más precaución tenemos, menos problemas vamos a tener. ¿Sí? Diferentes tercios, ¿sí? Un 70 por es mucho, Compactación lateral en frío, como ven, espacios vacíos, espacios vacíos, espacios vacíos. Eso es un problema.
Sellador tejidos periapicales. Cuando ponemos el sellador, ¿sí?, en contacto con los tejidos periapicales, ¿sí?, ¿es irritante? Sí, hasta el momento de mezcla fresca. Es irritante, ¿sí? Nosotros queremos que sea impermeable nuestro sellador. ¿Por qué? Porque está en contacto con líquidos, hay humedad. Entonces necesitamos que sea impermeable. Pero es irritante hasta el momento de mezcla fresca. Nada que lo pongamos en contacto con los tejidos periapicales le gusta. Absolutamente nada. ¿Lo necesitamos? Sí, lo necesitamos. Y tiene un periodo que puede dar un poco de sintomatología, un poco de irritación. Ustedes le dicen al paciente, esto no te puede doler nada, como te puede doler un poquito. Y ahí ustedes saben lo que tienen que hacer en cuanto a medicación se refiere. ¿Está? ¿Sí? Puede doler mucho. Tienen que controlar la oclusión, etcétera, 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 y medicar. O sea, si duele. Si no duele, hay gente que no le duele nunca nada y hay gente que le duele toda la vida. Bueno, sellador, tejidos periapicales. Otra interfase, cono de gutapercha. La gutapercha es el material más biológicamente compatible. ¿Sería lo mejor en contacto con los tejidos periapicales o no? Sería. Pero, pregunta, ¿podemos obturar un delta, por ejemplo, con conos de gutapercha? No. ¿Necesitamos del sellador? Sí. Todas las obturaciones para endodoncia son sellador gutapercha. Entonces, ¿hay alguna mejor que otra? ¿Es mejor sellador tejido periapical o es mejor gutapercha tejido periapical? Y la verdad que yo necesito a las dos. ¿Tá? Necesito también pared dentinaria con ductillos dentinarios. También la necesito. Todo eso tiene que dar adentro del conducto. ¿Cómo hacemos con un delta que termina así? El conducto principal sí lo podemos obturar. Y los otros conductillos, no. Entonces sí lo necesitamos. ¿Está? ¿Podemos obturar esos conductitos ahí? No, solamente con sellador. Pero que nos ayuda bastante el sellador. Porque si no pudiéramos poner un sellador, no entraría con un sellador de buen corrimiento y una buena compactación. Si no entraría, me quedaría una vía de comunicación feroz entre el periodonto y el conducto radicular. ¿Sí? Virutas dentinarias, tejidos periapicales. ¿Es bueno? ¿Las que hacen ustedes? No. No son buenas porque hacen bloqueos, porque no irrigan lo suficiente. ¿Sí? Entonces, ¿es buena esa interfase? La que hacen ustedes, la que hacemos en el consultorio, la que hacemos acá, no es buena porque no sabemos la calidad de las virutas dentinarias. Pero hay técnicas de obturación donde se hace con virutas dentinarias. ¿Pero qué virutas dentinarias? Las virutas dentinarias de buena calidad, incluso a veces artificiales que se compran. Entonces se hacen grandes tapones, cuando tenemos permanentes jóvenes que no nos dan resultados, hay técnicas de obturación con virutas dentinarias. Esto también, obturación, virutas dentinarias. Depende de la calidad de la viruta dentinaria. ¿Está? La viruta dentinaria, si estamos tratando una gangrena pulpar, y me parece que está media contaminadita, ¿no? Viruta dentinaria, si estamos y tuvimos todas las precauciones haciendo una biopulpectomía y de repente estamos trabajando en 21 y aparecemos trabajando en 19 en 20 y nos queda un poquito de viruta dentinaria, 1 milímetro, y bueno, vamos a ver el diagnóstico y en qué momento, ¿está? O sea, ¿son malas? No, no son malas. ¿Son buenas? Y tampoco son buenas. Están, ¿tá? Y van a estar en contacto con los tejidos periapicales seguramente. Esas son las interfaces de los materiales de obturación y de los tejidos que están en contacto con ellos. Sobreobturación y sobreextensión. La sobreobturación, una pequeña porción de sellador como un honguito en el periodonto. Esto es una sobreobturación. ¿Está permitido? Sí.
el organismo va a poner sobreobturación, cemento de Grossman 24, no usamos más el cemento de Grossman, pero estaba bueno para mostrar, 24 meses. El organismo va a poner en funcionamiento 3 mecanismos, acuérdense lo que les digo, de reabsorción de los materiales de obturación: solubilización, dispersión y fagocitosis. Primero lo va a tratar de disolver, después, si no puede, depende del material, hay materiales como el hidróxido de calcio que se disuelven fácilmente, lo va a tratar de cortar en pedacitos, dispersión, lo va a cortar a todos en pedacitos, ¿sí? Por ejemplo, algún tipo de sellador, etcétera, etcétera. Y no puede, lo va a tratar de fagocitar, vienen los macrófagos, va a tratar de fagocitar. No puede porque había antiguamente materiales que, por ejemplo, los conos de plata, que no se podía, no podían ni disolverlo, ni disiparlo, ni fagocitarlo. Entonces se armaba como una cápsula, no se usan más, ¿tá? Entonces miren el control 24 meses. Antes de hablar de sobreextensión les voy a contar que 1 milímetro cuadrado, controlado radiográficamente, en contacto con los tejidos periapicales de hidróxido de calcio, 1 milímetro cuadrado en contacto con los tejidos periapicales, desaparece en menos de una semana. ¿Está? ¿Sí? Hay materiales que tardan, son lentamente, muy reabsorbibles, lentamente reabsorbibles, lentamente y no reabsorbibles, como fueron el ejemplo de los conos de plata. ¿Está? Sobreextensión. Esto está mal. La sobreobturación está y se reabsorbe. Que le diga que está mal, están equivocados. Obviamente la sobreobturación no puede ser 4,5 kilos de Ziller 26, ¿no? ¿No es cierto? No. Es un honguito, un poquito, ¿sí? El organismo va a poder poner lo suyo y va a poder arreglarlo. La sobreextensión está mal porque está pasado el cono de gutapercha. Está alterada la dimensión vertical. Acá hay espacio vacío. ¿Está? Acá hay espacio vacío. ¿Se arregla? Hay que tener cuidado, se arregla. Si es inmediato, es más fácil arreglarlo que cuando es mucho más, que han pasado días porque el cemento fragua y bueno, por lo general queda el pedazo de gutapercha dando vuelta por el espacio ahí. ¿Está? ¿Está mal? Sí, está mal. Sobreextensión. ¿Está? Ahí la ven. Mecanismo de reabsorción, se lo acabo de decir, no se olviden. No se olviden, ¿está? Sí. Ya les dije lo que era, ¿sí? Vamos un poquito más rápido. Sobreobturación de pasta con hidróxido de calcio y iodoformo. Se le ponía, no le ponemos más el iodoformo, porque el iodoformo inducía a la neoformación de hueso, a la reparación. Aparte es muy radiolúcido. No, radio opaco, se ve mucho, ¿está? Le poníamos iodoformo, pero miren, todos estos pedacitos, como al tiempo, ¿está? Con el hidróxido de calcio, como el organismo lo resuelve perfectamente bien. Sobreobturación, los honguitos, ¿sí? ¿Está bien? Sí, está bien. Si alguien dice que está mal, díganle que están equivocados. Eso está bien. Los que trabajan con obras sociales van a decir los auditores, esto está mal, le van a evitar. Acuérdense de mí. Entonces ustedes tienen que escribir la sobreobturación, qué es la sobreobturación y que los materiales de obturación tienen los mecanismos de reabsorción, etcétera. Y si no vengan, que yo les escribo. Sobreobturación, ¿sí? Ustedes vienen y yo le hago una cartita al auditor, no hay ningún problema. Pongo hasta el número de página. Dale. Lo tuve que hacer. Nunca más se dijeron. Les recomendé la bibliografía también. Sobreobturaciones, les recomendaba bibliografía, página del libro, todo, edición, todo, autor, todo. Nunca más apareció. Bueno, controla un año, sobreobturación con HA+, ¿sí?
se absorbe, va a tardar más, va a tardar menos, pues se va a reabsorber, ¿sí? ¿Está? Sobreobturación con endorres, es una resina, endorres, ¿sí? Va a tardar un poquito más, va a tardar un poquito menos, control 5 años. ¿Ven el control? ¿Ven el control a distancia? Factores que inciden en el grado de tolerancia del periapes en los mecanismos de los materiales de reabsorción. Estado previo al tejido pulpar y periapical. Si está por un navío, ¿tenemos problemas? No, está todo bien. Está inflamada la pulpa, la sacamos y los tejiditos están perfectos, ¿sí? Estado de maduración. Tipo de material sobreobturado, les acabo de decir, ¿sí? El cono de puntapercha es biológicamente compatible. Le ponemos un cono de plata y los selladores son irritantes hasta el momento de mezcla fresca. Ustedes cuando hacen una endodoncia tienen mucho miedo que se les endurezca el sellador, porque creen que están trabajando con operatoria, ¿viste? Que poner la base, el hidróxido de calcio fraguable, te queda ahí duro. Acá tienen como 7 u 8 horas para hacer eso. Bueno, entonces, tipo de material sobreobturado, ¿está? ¿Está? Factores que inciden en el grado de tolerancia, ¿estamos? Cantidad y consistencia, obvio, chicos. 4,5 kilos, no, un honguito le dije yo, ¿está? Un honguito. Y el estado previo de esa pieza dentaria. Estamos con un proceso periapical, le estamos poniendo encima una sobrecarga, le eliminamos la causa, tiene el proceso periapical, tiene que reparar el hueso y nosotros le enchufamos, ¿cuánto? 1,5 kilos de sellador. No, como mucho ya, ¿no? Bueno, va a tardar un poquito más. Bueno, entonces, factores que inciden en el grado de tolerancia. ¿Estamos? Requisitos que debe servir una materia de obturación. Y creo que con esto vamos a terminar, porque hasta acá no va, que si le doy todo lo que sea obturación materiales se van a morir. Fácil manipulación, introducción adentro del conducto, ¿sí o no? No tiene que ser complicado. Estabilidad dimensional. ¿Qué quiere decir estabilidad dimensional? En la definición yo dije dimensionalmente estable. ¿Qué quiere decir dimensionalmente estable? Que no se achique ni sea grande. Hubo selladores que se los han sacado de la terapéutica porque, por ejemplo, la pasta lentamente reabsorbible de maíz. ¿Por qué? Porque al perder el vehículo que era el paramonoclorofenol alcanforado, se producían grietas. Se resecaba, se producían grietas. Y esas grietas, ¿qué nos daban? Espacio vacío. Entonces, trácate afuera, mi alma, ¿sí? Impermeables, tienen que ser impermeables. Estamos en contacto con humedad, ¿sí? Radiopacidad, si no es radiopaco no nos sirve, porque no lo podemos ver. Biocompatible, la gutapercha es lo más biológicamente compatible. El sellador irritante hasta el momento de mezcla fresca y nada más. Acción bacteriana, ojalá lo tuvieran todos. Casi todos lo tienen, porque casi todos tienen bimuto, tienen hidróxido de calcio, tienen casi todos, pero lo tienen que tener. Evitar los cambios de coloración de la corona. Cuando ustedes no limpian bien la corona, ¿sí? Con algodón, la corona clínica, y deja el resto del material de obturación, depende del sellador y los materiales de obturación, el diente va a tomar un color. Es decir, me hicieron una endodoncia y me quedó el diente negro. Es por muchos factores. Uno de los factores es porque dejaron restos de materiales de obturación, ¿sí? Otro factor sería en una bio que dejaron cuernos pulpares, por ejemplo, con sangre, ¿tá? Eso es otra, por ejemplo. Sellado impermeable, tiene que ser impermeable. Estamos en contacto con la humedad, ¿sí? Posible desobturación, ya les conté que no tenemos, hay muchas veces que hay que hacer retratamientos, muchos retratamientos, y no podemos entrar con el pico y la pala ahí adentro porque no, es posible de tratar de sacar, ¿sí? Materiales de obturación, les muestro nada más, porque no lo voy a enloquecer, no va a entrar, pero nunca más nos vamos a ver, y en el final va a estar lo que tenga que rendir. Ahí tenemos los materiales sólidos, que son los conos de gutapercha y resina, y los materiales plásticos, que es la gutapercha. Esto es la gutapercha, es un polímero, un elastómero, y dentro de estos un polisopreno.
es una resina vegetal. Es una resina vegetal, ¿sí? Donde se saca de este árbol, del archipiélago malasio, ¿tá? De un árbol del archipiélago malasio. También se habla de látex natural. Esto también se fabrica en Brasil, ¿tá? Es una resina que en contacto con la luz solar y etcétera, etcétera, se endurece. Lo que menos tienen los conos de gutapercha es gutapercha, ¿tá? Tienen solamente un 19% de gutapercha. El resto es óxido de zinc, resinas, etcétera, agregados, rellenos, colorantes, ¿sí? Los famosos conos de gutapercha, y acá tienen, miren, ¿qué es lo que menos tienen? Gutapercha. ¿Está? Gutapercha. Lo demás es óxido de zinc, platificante, antioxidante. Saben que los conos de gutapercha se oxidan, sufren una oxidación degradativa. Cuando ustedes agarran un cono de gutapercha y lo doblan así y se parte, está oxidado. Eso quiere decir que el fabricante, el señor que se lo vendió, hace años que lo tiene guardado, o ustedes hace años que lo tienen guardado. Crack, se parte. Eso tiene una oxidación degradativa, ¿tá? Entonces el cono de gutapercha ustedes lo tienen que estirar así y poder estirarlo, porque es plástico, ¿sí? Lo tienen compuestos inorgánicos, etcétera, etcétera. Miren la cantidad de óxido de zinc que tienen, miren la cantidad de gutapercha que tienen. ¿Qué tiene más? Óxido de zinc, ¿tá? ¿Estamos? Hace 150 años que se trabaja con gutapercha. Fue descubierta hace 150 años, ¿sí? Pelotas de golf, camafeo, prendedores, collares, etcétera, etcétera, etcétera. Se dieron cuenta que con esta resina que endurecía y era muy, muy dura, imagínense el pelotazo de golf, se podía hacer esto, Hasta el día de hoy no hay con qué darle. Se hicieron hasta conos de resina, que es por ahí donde a lo mejor va a ir la cosa. Todos los días es una nueva. Las piezas dentarias son iguales acá, en Buenos Aires, en Entre Ríos, en Santa Fe y en Córdoba. Lo que cambia, la endodoncia es igual. Lo que cambia es la tecnología y la ciencia, haciendo mejores medicamentos, mejores selladores, con mejores productos químicos, y la tecnología. Todos los días tenemos un aparatito nuevo, ¿tá? Pero las piezas dentarias son iguales. Acá, allá y allá. Bueno, ventaja de los conos de gutapercha: perfecta adaptación a las paredes, ¿sí? Buena tolerancia tisular, sí. Estabilidad físico-química, sí. Es dimensionalmente estable. Posibilidad de ablandamiento con el calor. Fíjense que a 47 grados solamente la gutapercha se ablanda, por eso se usan técnicas con termoplastizadas, donde calentamos la gutapercha y la inyectamos. Buenísimo. Posibilidad de ablandamiento y plastificación por medio de calor y con solventes. Sí, el cloroformo disolvía la gutapercha, se sacó de la terapéutica, y cuando queremos hacer un retratamiento y desobturar, usamos el silol para desobturar, ¿tá? Que parece como la benzina, tiene un olorcito así, y fácilmente removibles en caso de ser necesarios, ¿está? Esos son los requisitos. Las desventajas de los conos de gutapercha: falta de rigidez o no. Cuando están por entrar al conducto y se les toca ahí en la parecita, y el conito aparece con la punta dobladita, que odio me da. Espantoso. Bueno, falta de rigidez, ¿sí? Dice nada, bueno. Carecen de adhesividad, por eso por eso tenemos que usar sellador, sí. ¿Ah? Por su viscoelasticidad puede sufrir desplazamiento, sí, por eso tiene que estar bien que el stop apical o la batiente apical tiene que ajustar, acuérdense, la resistencia y la retención a nivel apical para que encaje y ajuste el cono de gutapercha, ¿está? Por su viscoelasticidad puede sufrir desplazamiento por defecto de la compactación, sí, ¿está?
Cono de resina fue exactamente igual. Dieron resultados, se hizo poca investigación, pero son de la misma manera. Los hemos tratado y son de la misma manera. Son polímeros del poliéster, no se preocupe porque esto no entra en el parcial. ¿Sí? Pero se los muestro para que se los muestre. Y a los pacientes le digo alumnos, qué error. Y en vez de decir la próxima cita, le digo la próxima clase. No, mal. Se trabaja de la misma manera que los conos de ultrapercha. Exactamente igual, se pueden doblar, se pueden cortar, se pueden marcar, exactamente igual. ¿Sí? Materiales en estado plástico son los selladores. Y depende de la base, son todos esos. ¿Está? ¿Qué usamos nosotros? De acá. Usamos cemento a base sin eugenol, no más porque por el eugenol. Porque es oleoso y impide, estamos en la era de la adhesión, ¿sí? De la rehabilitación de la adhesión. Y el rehabilitador te dice, no me uses eugenol porque es oleoso. Entonces, el cemento de Grossman, o todo lo que tenga eugenol, chao, fuiste. ¿Cemento a base de resinas plásticas? Sí. Eso usamos. Cemento a base de hidróxido de calcio, usamos. Cemento a base de ionomero vitrio no usamos, porque no le vamos a hacer comprar todo, pero hay cemento a base de ionomero vitrio. A base de siliconas son muy buenos, los he usado, pero no se los hacemos comprar. Y ahora los materiales biocerámicos. ¿Sí? Esos son los materiales plásticos, los materiales en estado plástico. Los materiales en estado sólido son los conos de ultrapercha y los conos de resina. Hasta acá llegó mi amor el año 2024. Muchos aplausos, no le creo mucho los aplausos, porque yo sé que más de uno me quiere matar. Yo sé, pero no importa. Ya se van a acordar cuando tengan una endodoncia ahí adelante, sí, me llaman. Pero Ustedes saben que me llaman por teléfono, ¿no? Doctora, ¿qué hago? Y la radiografía, si no sé cómo consiguen el número, bueno, mi número hasta en base Marambio está, pero me mandan la radiografía y dicen, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Te acordás cuando te daba el teórico que vos dormías de atrás? Cada vez que hagamos una endo va a salir su cara. ¿No? Esto es mucho más largo de lo que se imaginan. Hay muchos temas sumamente importantes que le van a tocar en la vida. Por ejemplo, conocer los materiales de obturación, que son 7 millones, todos los días salen nuevos, se los muestro así, nada que ver. Los sé. Miren si se tienen que acordar de todo esto. Che, los alumnos anteriores a ustedes se acordaban, yo no sé por qué ustedes no. Ahí está los de resina, porque como es el tema del monobloc, cono de resina, sellador de resina, entonces formaba un monobloc y preparaban a la dentina con un primer para que sea todo un monobloc. Ahora, cono de ultrapercha, sellador de resina, nada que ver una cosa con la otra, ¿está? Entonces se está estudiando, pero obviamente hubo los que dijeron no, hay filtraciones, qué sé yo, pero era así, ¿está? Los túbulos dentinarios, el Epiphany, que era uno de los sistemas, los conos de resina y el sellador de resina. Se lo muestro para que sepan, ¿ven? Ahí está el concepto de monobloc, seguimos con los selladores, este lo usé, es muy bueno, siguen los selladores, todo esto tendrían que aprender. Sí, en el gimnasio. ¿Qué? Acá está el famoso Sealer 26 de ustedes, que ¿está durito o no? ¿No le sale? ¿Les cuesta que salga esto de la resina de acá adentro? Pónganla a baño María. ¿Saben lo que es baño María? Las mujeres saben, los varones no. Pónganla en una taza, por favor. Pónganla en una taza con agua caliente, ¿verdad? Y se disuelve. Y bueno, selladores a base de ionomero vitrio, cada uno es uno.
Terminamos.